tercera mesa, tanto a los ponentes como a los invitados, al doctor Armando Sánchez, a la doctora Isalia Nava, a todos los que nos acompañan hoy en día. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo de mesas redondas, el trabajo de investigación que se realiza en el Instituto de Investigaciones Económicas 2020. En esta ocasión, para esta tercera mesa, nos es muy grato contar con la presencia del maestro Rafael Olmos Bolaños, que presentará el trabajo que lleva por título La gobernanza territorial del sistema moderno de abasto alimentario de la zona metropolitana del Valle de México, y del doctor Roberto Ramírez Hernández, quien nos hará el honor de comentar este trabajo. Como siempre, es un gusto coordinar esta mesa con el maestro Armando Negrete, a quien sin más cedo la palabra para que nos hable un poco más de la semblanza de los investigadores que nos acompañan hoy día en esta mesa. Muchas gracias, doctora Eufemia. Pues rápidamente son presentaciones más cortas por la experiencia que tuvimos. El maestro Rafael es técnico académico titular A, está adscrito a la unidad de Economía Urbana y Regional. Es licenciado y maestro en Geografía y, bueno, así de rápido le doy la palabra, tiene 30 minutos para exponer su trabajo y posteriormente pasaremos a unos comentarios del doctor que tendría 15 minutos y luego abriríamos el micrófono para el resto de las participaciones. Ok, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestras autoridades, el doctor Armando Sánchez Vargas y la doctora Isalia Nava Bolaños por abrir esta invitación. Les agradezco mucho y también, por supuesto, a la doctora Eufemia Basilio y al maestro Armando Negrete, organizadores de este ciclo de mesas, a los cuales agradezco también infinitamente. Lo que yo voy a hacer es hacerles una presentación de lo que es mi trabajo de investigación que estoy realizando en el doctorado y tiene que ver precisamente con cómo se organizan el abasto alimentario, específicamente en el sistema moderno, en el cual es una parte importante en la que se divide el sistema de abasto de alimentos. Comparto mi pantalla para poder ser un poquito más ágil mi presentación. Trataré de completar en tiempo y forma mi tiempo y mi presentación. Y bueno, cualquier comentario estamos abiertos al final de la misma, ¿no? Bueno, de manera muy sintética, les comparto lo que es, como les decía, es la investigación que estoy desarrollando en el doctorado en Geografía aquí en la UNAM. Y bueno, se intitula Gobernanza Territorial del Sistema Moderno de Abasto Alimentario en la Zona Metropolitana del Valle de México. También muy brevemente, mis preguntas de investigación tienen que ver con qué tipo de estrategias económicas y territoriales implementan las grandes tiendas de autoservicio a lo largo de la cadena de producción-comercialización. La segunda pregunta de investigación tiene que ver con qué factores explican que el sistema moderno de abasto alimentario se haya impuesto como canal dominante en tan solo 2 décadas en nuestro país. Fue un proceso muy rápido. Regularmente es un proceso que ha abarcado medio siglo en otros países, pero en el nuestro se consolidó en tan solo 2 décadas. El objetivo general es analizar el sistema de gobernanza territorial bajo el cual se estructura el sistema moderno, operado por grandes distribuidoras minoristas, y la hipótesis general es que las grandes distribuidoras minoristas de alimentos establecen diversos esquemas de gobernanza territorial, consistentes en relaciones de subordinación, negociación o consenso con los agentes participantes del abasto. Estamos hablando de productores, mayoristas, intermediarios, la industria alimentaria, etcétera. ¿Sí? Establecen relaciones de subordinación, negociación o consenso con dichos agentes y para ello despliegan diversas estrategias, tanto económicas y territoriales, en las fases de producción, distribución y consumo, que hoy les ha permitido dominar el sistema de distribución en las grandes ciudades y con ello pues, nos referimos también a las grandes metrópolis, ¿no? El contenido de la presentación está dividido en 2 partes. La primera tiene que ver con la parte teórico-conceptual, que está muy resumida y lo más sintética y amigable posible para los que no están relacionados con el tema de gobernanza, específicamente con la gobernanza territorial.
Y la segunda parte ya tiene que ver con las estrategias de los grandes actores en términos de su reorganización logística, ¿no? En términos de las relaciones que tienen con la distribución al mayoreo y cómo se organizan el abasto, cómo organizan el abasto desde el comercio al detalle. Bueno, la primera parte, la gobernanza territorial y su definición. Entendemos a la gobernanza territorial como un sistema de relaciones en los que participan agentes con diferentes poder económico y político e intereses bien definidos, los cuales establecen acuerdos bajo la presencia de jerarquías implícitas y explícitas. En términos de la gobernanza territorial, cuando se habla de asuntos de tipo económico o que se han dejado al mercado, en este caso como el abasto alimentario, recordemos que antes la participación del Estado era muy fuerte, empezando desde empresas subsidiarias como Conasupo, que ya desapareció, Liconza, que todavía queda un poco de la empresa, etcétera, Almacenes Nacionales de Depósito, etcétera. Incluso la infraestructura ferroviaria a nivel nacional sirvió para desplazar alimentos de las regiones productoras a las consumidoras, ¿no? Repito que cuando se habla de asuntos de tipo económico que se han dejado al mercado, los diferentes actores se sujetan a un conjunto de reglas y procedimientos institucionalizados que son tanto formales e informales y que marcan la pauta del funcionamiento de un proyecto en cuestión. Los actores con más poder ponen en funcionamiento dentro de la gobernanza prácticas que les permiten coordinar procesos concretos y a través de ellos territorializan sus intereses en múltiples escalas y niveles, todas evidentemente articuladas a un objetivo específico. En este caso estamos hablando de un objetivo económico. Las empresas de abasto como actores territoriales producen una gobernanza en y desde el espacio. No podemos omitir o no podemos dejar o considerar que solamente la gobernanza es de tipo político, ¿no? Y que los actores nada más actúan en términos económicos. Tenemos que tener claro que hay una estrategia siempre espacial en los asuntos económicos, sobre todo de grandes empresas como estas. Esto les permite crear territorialidades funcionales a sus objetivos económicos, en las que existen procedimientos institucionalizados, por supuesto, no pueden escapar de un margen legal, un marco que les permite actuar bajo ciertas condiciones y legalidades, ¿no? También tenemos que entender que lo que les mencionaba hace rato, que bajo los cambios generados en las últimas décadas, el papel del Estado se ha acotado principalmente a una legitimización del proceso a través del mantenimiento de ciertas instituciones que regulan dicha actividad, ¿no? Entonces ya ha dejado paso el Estado al mercado y solamente se concreta la mayoría de las veces a mantener los marcos de regulación, sobre todo para este tipo de actividades, ¿no? Ok, en resumen, ¿no? La gobernanza territorial es una estructura de relaciones entre actores que participan en asuntos de tipo económico, político y social, y las relaciones entre actores no se hacen en un vacío de poder. Se constituye como un elemento importante en las relaciones de gobernanza y aunque se genere consenso en esas relaciones, por supuesto que en eso deja a un lado el poder, ¿no? En la acción de gobernanza se pueden distinguir, eso sí, siempre hay que tenerlo presente, actores líderes cuya presencia va a moldear cualquier proceso. Es decir, aunque se busque en la gobernanza relaciones consensuadas y horizontales, pues siempre habrá actores, ¿no?, en cualquier escala que busquen posicionarse estratégicamente, ¿no?, para poder obtener los mejores beneficios. Sintetizando, entonces, la gobernanza se hace con sujetos portadores de intereses materiales y económicos. Lo que les decía, si bien está fundada en relaciones más democráticas y horizontales, ¿no?, en su praxis existe el poder, ¿no?, y los actores hegemónicos, en este caso las tiendas de autoservicio, van a buscar erradicar resistencias a través de los acuerdos que establezcan con los demás actores que ya mencionábamos hace rato, ¿no? Regularmente son estrategias subordinadas en las cuales
las grandes empresas, por su poder de negociación, pueden imponer ciertas condiciones. Hay casos en los que también las grandes empresas pueden negociar, ¿no? Sobre todo cuando hablamos con grandes distribuidores de la central de abasto, grandes mayoristas de la central de abasto, con los cuales es difícil imponer todos los lineamientos del contrato y se dedican a proceder entonces bajo un proceso de consenso, ¿no? Bueno, citando a Torre, la gobernanza se hace bajo consensos, pero no quiere decir que no sea conflictiva ni que haya simetrías en la repartición del poder. A lo mejor no lo vamos a tocar, pero sí me gustaría mencionar que esto es muy claro cuando uno entrevista a mayoristas en la central de abastos. Algunos tienen relaciones directas con las tiendas de autoservicio, pero otros actores permiten mantenerse al margen y mantienen, en todo caso, relaciones indirectas a través de terceros, a través de distribuidores que enlazan a uno con otro. Ok. En términos de la segunda parte, en este primer apartado nos vamos a referir al abasto alimentario y su reorganización logística, ¿no? Primero, antes que nada, sí me gustaría hablar un poquito, muy brevemente, de la diferencia. En el abasto alimentario existen dos sistemas. El primero de ellos es el de tipo tradicional, ¿no? Bueno, y de entrada considerar que el abasto alimentario es una cuestión socioeconómica, política y territorial que plantea diferentes retos que giran en torno a la capacidad que tienen los agentes económicos para responder a esa demanda de alimentos y satisfacerla en términos de cantidad, calidad, estabilidad, inocuidad, diversidad, ¿no? El abasto se divide en tres fases, principalmente, algunos autores suman otras, pero en términos generales se resumen en tres fases, que son la producción, distribución y consumo, ¿no? Y ahora sí, entrando en el primer sistema, el tradicional, es un sistema que ha operado históricamente, ¿no? De corte tradicional, que se caracteriza por el enlace de pequeños, medianos y grandes productores e intermediarios articulados a un mercado mayorista urbano. En este caso estamos hablando de la central de abasto, ¿no? Y este vínculo se hace a través de relaciones directas e indirectas, ¿no? Muchos productores son también grandes mayoristas. Algunos grandes mayoristas solamente compran en huertas o diferentes mecanismos, ¿no? Etcétera. Todos ellos pertenecen al sistema tradicional. Evidentemente, esto se complementa con el comercio al menudeo, ¿no? Que está integrado por pequeños negocios como tianguis, mercados fijos, sobre ruedas, tiendas de abarrotes, misceláneas, etcétera, ¿no? La característica de este sistema es que operan una variedad reducida de productos, ¿no? Al mismo tiempo que solo tienen posibilidad para manejar pequeños volúmenes de mercancías, ventas y ganancias, y evidentemente tienen una baja productividad, y se caracteriza por ser en su abrumadora mayoría negocios de tipo familiar, ¿sí? Es un sistema histórico al que hemos estado conectados, al que seguimos conectados, yo diría que incluso afortunadamente, ¿no? Y que bueno, en términos de su contraste con el sistema moderno, ha venido a ser relegado, ¿no? Sobre todo cuando entendemos algunos datos que, por ejemplo, para principios de los años 90, cuando todavía no había la entrada de estos grandes actores como Walmart, en su momento Carrefour, etcétera, el sistema tradicional movía alrededor del 80 al 85% a principios de la década de los 90, movía el 85% de los productos hortifrutícolas en la zona metropolitana del Valle de México. Actualmente, de acuerdo a diversos autores, ese porcentaje se ha invertido y lo que tenemos es que las grandes tiendas de autoservicio ahora mueven, de acuerdo a esos autores, más del 60% de los alimentos frescos en la zona metropolitana. Entonces es un cambio abrumador, es un cambio muy fuerte que nos plantea diferentes retos, sobre todo en estos momentos, en términos de pandemia, ¿no? En los cuales dependemos de un canal que puede llegar a ser monopólico en términos
de los volúmenes de alimentos que está movilizando y comercializando. Bueno, para que podamos entender esquemáticamente, es cómo funcionaba este sistema. Estaba articulado a, articulado a un mercado mayorista. En este caso vemos al centro lo que significaría, lo que representaría la central de abastos de la Ciudad de México, ¿no? Hacia atrás de la cadena encontramos la producción nacional y diferentes agentes como intermediarios, acopiadores, empacadores, la industria alimentaria, pero también, aunque era un sistema relativamente cerrado, estaba conectado a las importaciones, ¿no? Lo que mencionamos en la anterior diapositiva es que estaba conectado al mercado, a los canales informales móviles, a los canales informales fijos y semifijos todavía hasta a principios de los años 90, ¿no? Y a los canales formales para poder hacer llegar los alimentos al consumidor. Por otro lado, tenemos al sistema moderno. Está un poquito lenta mi máquina, al parecer. Ahí está. Por otro lado, tenemos el sistema moderno de abasto alimentario, ¿no? Que aunque si bien tenemos antecedentes desde fines de los años 40, ¿no? Del siglo pasado, realmente el sistema moderno coincide con otros autores en que realmente tomó impulso a partir de la década de los años 90, ¿no? Cuando nuevos agentes comenzaron a operar dentro de nuestro país, ¿no? Este sistema se constituye como una cadena, una red o un sistema que es manejado por empresas de carácter transnacional o nacional vinculadas a grandes agentes productivos y comercializadores de diferentes partes del mundo, ¿no? Ahora, en vez de articularse a través de la central de abasto, por ejemplo, para la zona metropolitana, se articulan a través de centros de distribución en los que centralizan operaciones, apoyándose de tecnologías informáticas que les permiten crear pues, procesos logísticos novedosos, así como organizativos. Eso les da una ventaja comparativa más grande que el sistema tradicional, porque evidentemente les permite movilizar una mayor cantidad de alimentos, ¿no? Y en menor tiempo, un mayor volumen en menor tiempo, ¿sí? A mayores distancias y a menores costos. La característica de este sistema es que se enlaza también a un canal minorista propio, altamente eficiente, en el cual se manejan grandes volúmenes de mercancías e inventarios. No puse el esquema, pero cuando nosotros observamos en otros gráficos la esquematización del sistema moderno, ¿no? O de la gran distribución, también algunos autores hablan del gran embudo de la gran distribución, en el que por un lado tenemos a múltiples empresas, comercializadores, agentes mayoristas, etcétera, que se enlazan al centro de distribución, ¿no? Y que después se reparten esos alimentos a través de un canal propio, que son las grandes tiendas de autoservicios, ¿no? En sus diferentes formatos como supermercados, hipermercados, club de precios, etcétera, tiendas de barrio, ¿no? Y que eso, en términos del número de agentes, terminan haciendo un embudo, porque podemos considerar que son miles los productores, los comercializadores, etcétera, pero que después se cierra el canal a unas cuantas empresas que monopolizan el movimiento de alimentos, ¿no? Estamos hablando en nuestro caso de Chedraui, de La Comer, de Soriana y principalmente de Walmart, ¿no? También, bueno, continuando con la diapositiva, se caracteriza su fase minorista porque se territorializa, ¿sí? A través de una amplia diversidad de formatos que aprovechan las ventajas de localización y proximidad. Se valen de una ramificación de formatos especializados también, según estratos de ingreso y densidades poblacionales. Estamos hablando la diferencia de tiendas de autoservicio para una zona como Polanco y otra para una zona de ingresos medios o de sectores populares, ¿no? Están prácticamente presentes en todas las metrópolis y los principales centros urbanos del país. También, y eso me parece muy interesante, que pues el cuadro es amplio el cuadro, sin embargo me gusta mucho porque nos habla a detalle cómo operan estos actores en múltiples escalas territoriales.
van desde una escala planetaria, cuando hablamos por ejemplo, de Carrefour, de algunas alemanas y sobre todo de Walmart, ¿no? Hasta la escala más pequeña, la de barrio, ¿no? Entonces son actores con una alta movilidad espacial y poder para territorializarse, ¿no? Por supuesto que el contexto importa, ¿no? Se han valido de un nuevo marco regulatorio favorable al mercado. Son agentes con una movilidad multinivel que por supuesto también participan en la elaboración de políticas en todos los ámbitos, ¿no? Desde su participación de la mano con la FAO, ¿no? Con la OCDE, etcétera, hasta hasta procesos en los cuales inciden para la elaboración de políticas públicas de distribución o de alimentación en el Congreso de la Unión, ¿no? Sobre todo en años anteriores. Bueno, evidentemente estos actores, ¿no? Cuando llegaron a implantarse, no llegaron en una fase ya acabada. Y por supuesto que en sus países de origen, ¿no? Estos actores, estas empresas han modificado sus procesos organizacionales, ¿no? Autores como Ricardes hablan de que el sistema de abasto moderno ha tenido cuatro fases principales, ¿no? La primera tiene que ver con el abasto directo, ¿no? En donde proveedores y mayoristas se conectaban directamente a las tiendas, ¿no? No había un proceso intermedio. Cada uno de los proveedores satisfacía la demanda de cada una de las tiendas, ¿no? Llevaba su infraestructura, etcétera, ¿no? Y entonces eran enlaces directos. Para los años 80 hubo un proceso de racionalización en la cadena de abastos. Desde los años 70 incluso Walmart hacía ya compras, desde principios de los años 70 Walmart ya hacía compras a nivel mundial, y para los principios de los años 80 puso su primera oficina de compras en Hong Kong, ¿no? Y se dedicó a racionalizar los procesos en la cadena de abasto, en donde en el caso de países como Estados Unidos empezaron a operar centros de distribución para poder reorganizar toda la cadena, ¿no? Ya para los años 90 estamos hablando de un abastecimiento ya consolidado en términos de su escala global, en donde se conectan proveedores internacionales a centros de importación o centros de distribución, pero también proveedores nacionales siguen la misma lógica para poder surtir a las tiendas minoristas. Desde luego que con el avance de las tecnologías de la información, y su utilización tanto en su escala empresarial como en su escala individual, el comercio electrónico toma un auge a partir del año 2000, ¿no? Y sobre todo lo vemos también en nuestro país, ya en la última década, que se ha afianzado el comercio electrónico como un canal adicional, que le da mayores ventajas competitivas al sistema moderno por encima del tradicional. Entonces, la evolución logística del abasto en su fase moderna, en su vertiente moderna, ¿no? Ha seguido un proceso de complejización, ¿no? Que relaciona múltiples actores y que en su forma más detallada, ¿no? Tenemos este tipo de esquema, ¿no? En donde el centro de distribución, ¿no? De alcance regional me refiero regional, metropolitano o megalopolitano, ¿no? Un centro de distribución que puede repartir alimentos a 300, 500 tiendas de autoservicio, pues tiene un alcance importante, ¿no? Entonces, ahora se ha desplazado a mercados mayoristas urbanos como la central para dar paso a los centros de distribución, que conecta evidentemente con mayor intensidad a productores, industria alimentaria, acopiadores, grandes mayoristas, y evidentemente en un canal ahora ya más reforzado, ¿sí? A productores internacionales, regularmente mediados a través de brokers, ¿no? Para poder conformar un sistema, ¿sí? Que permite, como decíamos en diapositivas anteriores, permite consolidar un canal minorista propio, ¿no? A través de diferentes formatos de tiendas, como lo estamos viendo aquí, que son los hipermercados, club de precios, supermercados, que varían en función de la superficie, ¿no?
y evidentemente también conectados a otro tipo de compradores como restaurantes, hoteles y clientes especializados, ¿no? También se inserta aquí en este esquema el comercio electrónico. Las tiendas de autoservicio han tenido un repunte muy importante en términos del comercio electrónico en los últimos meses, que les han permitido cumplir y rebasar las metas de ese canal, incluso por más de este año. Y bueno, abajo estamos viendo cómo se articulan las escalas que van desde lo global hasta lo local, evidentemente integradas por un solo actor, ¿no? Entonces, aquí me gustaría resaltar el papel de los centros de distribución, ¿no?, que articulan escalas y subordinan actores. En ese sentido, la reterritorialización de los grandes distribuidores posibilita el control del proceso operativo como el control de los agentes participantes, ¿no? En las interacciones con cada uno de los actores se establecen modos de cooperación, colaboración o jerarquía, ¿sí? No es lo mismo negociar con un broker internacional distribuidor de manzana o jitomate, ¿no?, que a lo mejor con un distribuidor de la central de abasto. Cada uno tiene un proceso de regulación y de acuerdos específico, ¿no? Entonces consideramos que la gobernanza de la cadena global de valor funciona diferencialmente de acuerdo con el agente. Y bueno, estas pueden ser de tipo modular o relacional para grandes agentes, transitando incluso a jerárquicas o cautivas para actividades que agregan menos valor a la cadena. Dentro de este sistema, pues existe una verticalidad y jerarquía al interior de la cadena, ¿no? Hay una centralidad operativa de las nuevas infraestructuras con innovaciones tecnológicas. Nos referimos a los centros de distribución, los cuales hacen una integración multiescalar de actividades que al agruparse potencian la misma escala económica y territorial de producción, distribución, consumo, que resulta ser masiva y de tipo urbana metropolitana. Por supuesto que desarrollan estrategias organizativas que mejoran la eficiencia y eficacia del abasto, reducen costos y apuntalan la productividad, ¿no? Y hay una permanente innovación en la cadena de suministro y el reparto, ¿no? Estos van incluso hasta el tipo de automóvil que se utiliza para distribuir, el tipo de automotor que se utiliza para distribuir a cada una de las tiendas. Entonces, cuando vemos cómo se organiza al interior de un centro de distribución, aquí estoy colocando un esquema simplificado de las fases operativas, ¿no? Cómo los alimentos pasan desde la puerta de acceso al centro de distribución y cómo se hace el reparto a través de las diferentes bahías que puede tener un centro de distribución, que pueden ser unas 100, 120, ¿no? Está repartiendo hasta 120 trailers, ¿no?, al mismo tiempo, permite entender las dimensiones de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, no puedo describirlas, todas las fases, pero evidentemente se trata de mover la mayor cantidad de alimentos en el menor tiempo posible, sobre todo cuando estamos hablando de centros de distribución especializados en frescos. Este es el esquema simplificado y evidentemente cada una de las fases que están en color verde tienen una explicación, ¿no?, y tienen una ventaja específica en términos de la agregación de valor. Y quiero dar paso al siguiente punto, ¿no?, que tiene que ver cómo se dan los procesos de organización del abasto desde la distribución mayorista, precisamente lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Y bueno, esto se refiere a que las grandes tiendas de autoservicio establecen diferentes mecanismos bajo los cuales se hacen llegar de los productos necesarios. En mi investigación, yo me enfoco principalmente a cómo se hacen de los alimentos frescos, ¿no?, específicamente para el caso de manzana y jitomate, ¿no?, en su conexión con distribuidores en la central de abasto, con grandes mayoristas en la central de abasto, y evidentemente también abordo la perspectiva desde los mismos compradores de las tiendas de autoservicio. Evidentemente esta parte me hace falta, me agarró la pandemia en un proceso en el cual pues ya no dejaban hacer entrevistas, pero lo que les voy a presentar es precisamente desde la perspectiva de los
de los distribuidores en la central de abasto, ¿no? Maestro, tiene 5 minutos. 5 minutos, ok. Bueno, para entonces cumplir con los tiempos, existen diferentes mecanismos que se ejemplifican en este esquema, ¿no? Que se ejemplifican en este esquema y que existen relaciones directas entre los mayoristas y los centros de distribución. Es el mecanismo más simple, pero no necesariamente el más común. Regularmente hay un agente intermediario que los vincula, muchas veces porque el mayorista no tiene o la capacidad o logística o tecnológica para poder cumplir el pedido. Tal vez sí pueda tener el producto en términos de calidad y cantidad, pero no los insumos necesarios para poder relacionarse con los centros de distribución o con las tiendas de autoservicio directamente, ¿no? Y también en el esquema 3, dentro de la figura 6, tenemos visualizado el papel de los brokers, ¿no? Por supuesto que hay intermediarios, tanto intermediarios, llamémosle a los nacionales, como brokers, cuando nos referimos a los internacionales, que pueden repartir directamente a los centros de distribución, y en el caso de los intermediarios pueden incluso repartir específicamente hasta las mismas tiendas, ¿no? Son diferentes mecanismos. Hay algunos que reparten solamente o uno o a otra. Bueno, ya el último punto tiene que ver con la organización del abasto desde el comercio al detalle, y se relaciona con los puntos que habíamos mencionado al principio, ¿no? Que como actores hegemónicos, las tiendas de autoservicio han dirigido una estrategia territorial a múltiples escalas que van de la nacional, al expandirse por todas las ciudades principales, a una escala metropolitana en donde aprovechan de manera agresiva las grandes concentraciones y densidades poblacionales, y a una escala local o de barrio por medio de formatos de venta como minisupers o tiendas de barrio, ¿no? Y bueno, eso lo vemos aquí en un mapa de áreas de influencia de las tiendas de autoservicio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, cómo hay una cobertura, ¿no?, en casi toda la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lo que estamos viendo en color amarillo son las manzanas a nivel zona metropolitana, y lo que vemos en color azul son sus áreas de influencia marcadas en términos de 100 metros, 500 y 1 kilómetro para el color azul más oscuro. Como vemos, una gran cantidad, ¿no?, una gran proporción de la zona metropolitana está cubierta por este canal moderno, lo que implica que las estrategias de estos grandes actores les ha permitido, por ejemplo, ¿no?, en términos de la cobertura potencial para la población en un radio de 1 kilómetro, que por ejemplo empresas como la Comer tengan esa cobertura más o menos, en esa cobertura más o menos a 1 millón de personas, ¿no? Chedraui, con el número de tiendas que tiene una cobertura potencial sobre poco más de 2 millones de habitantes en la zona metropolitana del Valle de México. Soriana, que es la segunda más grande cadena operadora en nuestro país, ¿no? En el caso de la zona metropolitana, su cobertura potencial llega a poco más de 4 millones. Y Walmart, estamos hablando en términos generales de la empresa, más que de los formatos, ¿no? Y Walmart tiene una cobertura de más de 12 millones, ¿no? Eso quiere decir que más de la mitad de la población de la zona metropolitana del Valle de México, ¿no?, tiene a menos de 1 kilómetro un Walmart, una tienda de la cadena Walmart cerca de ellos, ¿no? Y bueno, entonces eso nos permite ver las dimensiones de lo que es en este momento, ¿no?, el sistema moderno en términos de la cobertura y evidentemente de los efectos que tiene sobre el otro sistema de abasto, ¿no? Por supuesto que esto se revoluciona más y tiene un alcance virtual mucho más amplio cuando se suma el comercio electrónico, que permite ampliar la cobertura de abasto a una población mayor, ¿no?, cubriendo casi la totalidad de las principales ciudades, ¿no? Bueno, ya nada más para cerrar.
Algunas reflexiones finales. El sistema moderno de abasto ha desplegado diferentes estrategias económicas y territoriales, algunas ya revisadas, tal vez el tiempo no nos da mucho, pero se mencionaron las principales, que le han convertido en este momento en un agente dominante. Ya lo hemos dicho, principios de los años 90, el sistema tradicional cubría hasta el 85% de la demanda hortofrutícola en el Valle de México y su zona metropolitana, y hoy son las tiendas de autoservicio las que cubran más del 60%, ¿no? Las razones están en el uso de diferentes tecnologías, ¿no? Para poder levantar un pedido para una tienda en específico, ya es todo de manera electrónica y por voz, ¿no? Esto implica nuevos procesos organizativos y su territorialización urbano-metropolitana bajo diferentes formatos de tienda. Esto, evidentemente, estamos hablando de otras dimensiones que los formatos pequeños de las grandes tiendas de autoservicio ya están compitiendo con la tienda de barrio, ¿no? Con la tiendita de la esquina, ¿no? Y, por supuesto, su predominancia ha tenido diferentes efectos sobre el sistema tradicional, al que ha relegado, sobre todo cuando hablamos de sus actores ligados al comercio, al menudeo. Les agradezco mucho su atención y por supuesto que seguimos para las posibles dudas y reflexiones. Muchas gracias, maestro. Gracias. Pasamos entonces a los comentarios del doctor Roberto Ramírez Hernández. El doctor es investigador titular A, asociado a la Unidad de Economía Aplicada. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas y Computación por la UNAM. Estudió la maestría y el doctorado en Economía, en la Facultad de Economía. Y sin más presentación, doctor, le doy la palabra. Tiene 20 minutos, me equivoqué hace un momento, son 20 minutos en sus comentarios. Sí, muchas gracias Armando por la presentación y lo mismo para Eufemia, a los dos por su muy amable invitación a participar en este evento. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto por varias razones, ¿no? Una es, bueno, comentar el trabajo de un académico que tiene un crecimiento muy interesante en los últimos años en su trayectoria. También me es muy interesante porque este tipo de temas, como en este caso es el abasto alimentario y particularmente hablar de la Ciudad de México con zona metropolitana, bueno, es vamos a decir que es de mis principales temas de interés. Entonces, realmente me gustó, me agradó bastante leer el trabajo de Rafa. Yo a Rafa ya tengo algunos años de conocerlo y bueno, pues me ha dado mucho gusto ver su crecimiento y realmente el trabajo ya de calidad que podemos ahora nosotros ver. Entonces, en ese sentido, bueno, pues agradezco mucho. Y también me da mucho gusto porque, bueno, me permití invitar a algunos de mis alumnos de la carrera de Economía. Creo que ellos son finalmente los mejores destinatarios de trabajos como el que Rafa nos está presentando. En primer lugar porque, bueno, justamente en las clases estamos discutiendo un poco cómo se estructuran las ciudades, por un lado, y hablamos de muchos temas relacionados con el desarrollo urbano y muy particularmente con el tema del abasto. Entonces, creo que a ellos les va a ser muy útil esta jornada, más allá de mis comentarios, ¿no? Creo que el trabajo de Rafa habla por sí mismo. Yo realmente lo que quiero ahora, digamos, destacar es decía yo hace un momento, la calidad del trabajo, pero principalmente la forma en que lo estructura el maestro Olmos, ¿no? Creo que es muy importante, en primer lugar, hablar de, como él dice, de la gobernanza territorial, por un lado. Por otro, ajustar eso mismo al hecho de que estamos inmersos en un nuevo modelo económico, ¿no? Este modelo económico de apertura económica le llamamos, ¿no? Digamos, de orientación al mercado, digamos, en detrimento de lo que teníamos anteriormente. Creo que ha dado una nueva estructura, particularmente hablando del sistema de abasto, ha dado una nueva estructura a las ciudades y muy particularmente creo que la Ciudad de México es un caso de estudio en este sentido. La Ciudad de México, hay que recordar un poco que, bueno, empieza
cualquier ciudad siendo muy pequeña, hablamos de lo que es un patrón monocéntrico, ¿no? O sea, tenemos un centro fuerte para la ciudad cuando la ciudad es muy pequeña, pero la ciudad al empezar a crecer, pues requiere necesariamente de tener ciertos puntos para la actividad económica, y en este caso, para hablar del abasto alimentario, Rafa lo mencionaba muy bien, el tema de la central de abastos, como la gran central como de distribución de alimentos perecederos y no perecederos, digamos, de los dos, ¿no? Pero en todo esto está inmerso el tema de la gobernanza que dice Rafa, es decir, cuáles son las reglas que de alguna forma los gobiernos pueden establecer, en este caso, para llevar a cabo estas relaciones de abasto. Entonces, me parece muy, muy importante, digamos, la primera parte del trabajo del maestro Olmos, hablar precisamente de esa gobernanza, de cómo se está dando y de alguna manera cómo está inmersa, les decía yo, en el tema del nuevo modelo económico, ¿no? Claramente el maestro Olmos lo que nos dice es, bueno, pues prácticamente el gobierno se convirtió básicamente en alguien que da un seguimiento, sí hay una cierta certeza jurídica, eso es muy cierto, pero no se mete a regular de otra manera. Básicamente quien está llevando a cabo hoy en día, o quien está ejerciendo el poder en este caso es prácticamente los agentes, ¿no? Soy un poco feo decirlo, pero pues quien tiene más saliva traga más pinole, es un poco lo que dice el maestro, y yo le doy toda la razón en lo que dice. Mientras más poder tengan las empresas distribuidoras, y hablaba por ejemplo del caso de Walmart, ahorita lo voy a mencionar un poco más, pero son realmente las que están fijando las políticas al interior de las ciudades, cosa que me parece pues preocupante, yo lo voy a decir hasta el momento. Pero bueno, decía yo, en la primera parte de su intervención nos menciona cómo estas relaciones de gobernanza son dadas hoy en día, y donde realmente el gobierno pues realmente no regula, sino realmente lo único que hace pues es prácticamente dar un seguimiento. El maestro nos decía, por ejemplo, un sistema de relaciones en los que participan agentes con diferente poder económico, noten ustedes la palabra poder económico, e intereses bien definidos, en los cuales se establecen acuerdos bajo la presencia de jerarquías implícitas. Yo por eso me permitía decirlo de quien tiene más saliva, porque realmente lo que está diciendo es quien tiene más poder, pues es el que realmente marca la pauta, ¿no? Y marca las políticas, ¿no? Cuando en realidad el gobierno de alguna forma se retira y dice, bueno, pues ustedes díganme cómo le hacemos, ¿no? Es un poco por ahí la cuestión. Y esto ya de alguna manera hace que los intereses de lo que podría ser la sociedad, o en este caso la ciudadanía, ¿no? Pues queden relegados a lo que establecen los grandes poderes económicos, ¿no? Entonces eso es una cosa muy importante que creo que destaca el maestro Olmos en el trabajo, ¿no? También dice, por ejemplo, ¿no? Los actores con más poder en funcionamiento, ponen, perdón, en funcionamiento prácticas que les permiten coordinar procesos. Pues ahí está ya muy claramente dicho, ¿no? Si yo soy Walmart, pues yo soy el que decide, los demás se convierten en empresas seguidoras, y el gobierno pues simplemente está ahí presente, pero hasta ahí, ¿no? Una cosa muy, muy interesante que podemos ver hoy en día, ¿no? Otra cosa importante, dice, las empresas como actores territoriales producen una gobernanza en y desde el espacio. Entonces, también hay que decir esto, no solamente es un tema de poder económico y de abasto alimentario, sino también tiene que ver con las relaciones que, digamos, terminan o se expresan al final de manera territorial, ¿no? Ahí hay una cosa muy interesante, sobre todo para los que estamos pues muy, muy inmersos en los procesos de estudio de lo que es lo territorial. ¿Cómo tenemos, por ejemplo, una primera estructura, decía el maestro Rafa, con un esquema clásico de abasto? Pero luego al darse todas estas relaciones de poder y todo esto, también tiene una expresión espacial muy, muy interesante, y que al final, bueno, también lo voy a decir después, el tema de lo que es el comercio electrónico creo que le viene a dar todavía un elemento más, ¿no? A toda esta relación. Entonces, creo yo que es muy importante esta primera parte, insisto, de la parte de gobernanza, porque como ustedes pueden ver, y de acuerdo a lo que el trabajo del maestro dice, es pues, que tiene muchas consecuencias. Tiene consecuencias en lo económico, tiene consecuencias en lo político, tiene consecuencias en lo territorial, ¿no? El simple hecho de no actuar en parte de un gobierno ya nos da todas estas consecuencias. Y esto realmente, pues, desde mi punto de vista es preocupante, porque realmente entonces quien está marcando la política urbana no es la autoridad, sino es pues los grandes poderes económicos, ¿no? Es un poco las características que tiene, por cierto, ¿no? Que tienen desde luego
el esquema actual, el modelo actual económico. Entonces, digamos que en ese sentido es congruente con lo que sabemos que es el modelo económico actual. Bien, entonces, luego la otra parte muy interesante, la segunda parte del maestro Olmos, me gustó mucho esta forma, digamos, de describir cómo es la organización y luego la reorganización logística del abasto alimentario, donde él nos hace, digamos, un recuento de lo que es la parte histórica. Yo recordaba un poco, ¿no? También nada más yo para agregar un poco más de pimienta al asunto, ¿no? Cómo tenemos una ciudad que va creciendo y tenemos un sistema de abasto, como él dice, ¿no? Digamos, un poco más centralizado, donde tenemos tiendas, digamos, tradicionales que son abastecidas por pequeños, por otro tipo de volúmenes, decía él, ¿no? Por ejemplo, y yo recordaba un poco el caso de la Merced, que era como el gran centro de abasto alimentario que había, digamos, en los años 40, 50, por ahí, ¿no? Hasta que el hecho de que la ciudad se haya expandido, pues da lugar a esta política, todavía en este esquema tradicional, dice el maestro Olmos, y es cierto, da como resultado la fundación de la Central de Abastos, que, bueno, ha resultado muy importante y que de alguna forma, pues es producto, ¿no? No de alguna forma, es producto realmente de las pocas cosas que podríamos decir de un modelo anterior en las que tiene lugar, digamos, este esquema tradicional. Entonces, esta central de abastos es producto de la política pública, aquí sí, ¿no? Pero es antes de este modelo, ¿no? Entonces, después digamos, del maestro que nos platica de este esquema tradicional, también nos habla del nuevo sistema, el moderno, ¿no? Donde ya hay otro tipo de características que él ya definió de manera muy clara. Yo simplemente he de decir aquí que me gustó mucho, ¿no? La forma en que él lo plantea, ¿no? Y yo lo que veo hoy en día en la Ciudad de México es que, bueno, no se ha agotado el primer sistema, el tradicional, sino que realmente está coexistiendo con este nuevo. Es como, yo diría, no sé, a lo mejor esto sería muy interesante yo lo platicar en algún momento o aquí mismo con el maestro Olmos, cómo en realidad no tenemos un sistema que se termina y que empieza uno nuevo, sino que en realidad está uno y creo yo que se va terminando, pero el otro ya estamos en una especie de transición entre un sistema y otro. Y en este momento me parece que están coexistiendo todos los elementos del sistema tradicional que él mencionaba originalmente, pero también los nuevos elementos de este sistema de abasto moderno actual, ¿no? Y ahora agreguémosle todavía más con el tema del comercio, el tema de la pandemia, creo que viene a darle todavía un elemento más interesante, porque va a acentuar muchísimo los procesos de comercio. Ya lo está haciendo actualmente. Entonces, en realidad estos sistemas me parece que están en coexistencia, por lo menos en la Ciudad de México. No me ha tocado revisarlo en otras ciudades, pero podría apostar a que va por ahí también, yo hablando de una manera un poco intuitiva. Entonces, pues, digamos, muy interesante esta parte de la coexistencia. Y fíjense cómo el propio maestro Olmos dice, se ha valido este nuevo, hablando ya del sistema moderno, ¿no? Se ha valido de un nuevo marco regulatorio favorable al mercado, que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es darle todo el poder al mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, son los principales preceptos de neoliberales o, bueno, de la apertura de mercados, ¿no? Y que de alguna manera yo sí creo que es altamente criticable para los gobiernos, digo, para los que no estamos tan a favor, ¿no? Digamos, de estos nuevos esquemas, pues ya dan estas consecuencias que yo decía. El maestro Olmos también decía, por ejemplo, dice, como agentes con movilidad multinivel participan en la elaboración de políticas en todos los ámbitos. Pues ahí está lo que estaba yo comentando hace un minuto, cómo en realidad los gobiernos dicen, como normalmente se decía los primeros preceptos del neoliberalismo, decían, la mejor política es no hacer política, cosa que personalmente pienso que eso es desastroso, que un gobierno no haga política y que deje que los agentes económicos sean los que tengan esa, digamos, esa iniciativa en vez de hacerlo a quien realmente le toca, pues da todas estas consecuencias, ¿no? Entonces, en otra parte muy importante, digamos ya como un elemento más factual, el maestro Olmos menciona la parte del comercio electrónico. Esta parte a mí me parece fundamental porque, bueno, tenemos el sistema, decía él, tradicional, tenemos el sistema moderno, entonces no sabría cómo llamarle a pero yo apostaría que es algo como ya es una nueva era posmoderna, el tema del comercio electrónico, y que, por cierto, hay que decirlo,
La pandemia yo creo que ha venido a acentuar este elemento nuevo del comercio electrónico. Se ha incrementado, digo, nada menos nosotros, todos estamos pues desde nuestras casas, todos conectados con Internet. Esto realmente ha venido a dar un nuevo paradigma. Y particularmente para el abasto, el maestro lo destacaba muy bien, creo que se va a dar mucho más. Yo recordaba, por ejemplo, el caso de un poco cuál ha sido la estructura de la ciudad. Es un poco el tema que a mí me interesa mucho y que viene muy relacionado con esto. Y además el elemento del comercio electrónico, que originalmente las ciudades norteamericanas al principio, bueno, tenían algo similar en los sistemas de abasto y de comercio. Después implementaron estos modelos de lo que llaman ellos los malls, ¿no? Que es aquí lo que tenemos las plazas, los centros comerciales, ¿no? Donde, bueno, se aglomeran diferentes tipos de servicios en un mismo sitio, ofreciendo diferentes ventajas por la proximidad. En México todavía tenemos ese esquema, y sin embargo, si ustedes revisan en la estructura de las ciudades norteamericanas actuales, prácticamente los malls tienden a la desaparición, o sea, estos centros comerciales hoy en día tienden a la desaparición allá, porque en realidad ahora lo que surge es el comercio electrónico. Entonces ya no da lugar, digamos, a estas plazas. Esto no ha pasado en México, pero yo les puedo decir que la tendencia va a ser la misma probablemente por los próximos años. Este es un tema que el maestro aún no, pero yo lo invito, un día lo vamos a platicar él y yo. Creo que es muy interesante. Vi por ahí que estaba también el doctor José Gasca, que también es un experto. Bueno, él sí es realmente un experto en estos temas, ¿no? Pero eso es algo que a mí me ha interesado mucho, porque este tipo de relaciones de abasto y de otro tipo de cosas le dan una estructura diferente a la ciudad, perdón. Y lo estamos viendo ahora con el comercio electrónico. Entonces, probablemente las plazas que conocemos nosotros actualmente en la Ciudad de México, en algún momento desaparecerán debido a este nuevo factor de lo que es el comercio electrónico, ¿no? Donde ahora es muy cómodo simplemente recibir cualquier cosa en la puerta de nuestra casa, y más, insisto, con el tema de la pandemia, ¿no? Que es un ¿cómo llamarlo? Pues sería como un acicate, ¿no? Sería algo que ha venido a acelerar esta nueva condición. Entonces, digamos, muy importante, digamos, cómo ha ido cambiando todas las relaciones de abasto y de comercio en general, ¿no? Bueno, otro punto muy importante que a mí me lleva a la reflexión de lo que el maestro Olmos dice, muy interesante es, bueno, como existe este predominio de los grandes capitales para el tema del abasto, pues, ¿qué ha pasado teníamos antes? Hay que recordar, me voy ahora un poquito a la parte histórica, que realmente el abasto estaba, digamos, ya en la mínima expresión, ya la parte más minorista. Normalmente lo que predominaba antes eran los negocios familiares. Me refiero, pues, un poquito a las tienditas, ¿no? A las misceláneas, ¿no? Yo recuerdo, mi familia, por ejemplo, tuvo mucho tiempo una tienda de abarrotes, ¿no? Y hoy en día vemos que las tiendas de abarrotes tienden a desaparecer, ¿no? Pero lo que las ha venido a sustituir ha sido las grandes empresas, y no solamente me refiero a las grandes cadenas como las que mencionaba el maestro, como el Walmart y la Comer y todas estas, sino también estos grandes capitales, digamos, han venido a acercarse a los hogares a través de tiendas de conveniencia y otro tipo de esquemas, digamos, de acercamiento del abasto hasta la mínima expresión. Pero detrás de eso sigue predominando grandes empresas, ¿no? Como lo que estoy mencionando del caso de los Oxxos, ¿no? De los 7-Eleven, todas estas tiendas de conveniencia que existen. Entonces, creo que el hecho de tener una transición de un sistema de abasto como el que él mencionaba, original, el histórico, al sistema moderno, y ahora más con el tema del comercio electrónico y toda esta relación virtual, lo que ha hecho de alguna forma es desplazar a las familias como propietarias de un negocio familiar, ¿no? Y ahora simplemente se han convertido en consumidores, y realmente quien ahora está predominando en el abasto, ya sea en un nivel macro, como pueden ser las grandes empresas, a un nivel mucho menor, siguen siendo las mismas grandes empresas. Y eso llama mucho la atención digamos, con cómo ha ido evolucionando este sistema de abasto, y cómo ha dado lugar a un desplazamiento de la economía familiar en ese sentido. Simplemente ver a la sociedad, a la ciudad, ¿no? A las ciudades, y particularmente a la Ciudad de México, verla simplemente como grandes consumidores y punto. No ha sido tanto, digamos, un sistema en el cual nos podamos insertar como negocios.
repito, han sido desplazados. Y esto también es una consecuencia del modelo económico y de esta transición de estos sistemas de los que mencionaba el maestro Rafa, ¿no? Entonces, pues esto a mí realmente me deja muchas reflexiones que vale mucho la pena decir. Nuevamente destaco el tema de la política, porque realmente la política tendría que ser orientada para el mejoramiento de la economía de las familias, y sin embargo, pues no ha sido así. Realmente lo que ha sucedido es que ha predominado, insisto, los grandes capitales, ya sea a niveles, en los canales de distribución a nivel macro o a nivel micro, si siguen siendo las grandes empresas las que están predominando actualmente. Entonces, bueno, yo con esto pues termino mi participación, simplemente felicitar al maestro Rafa Olmos, porque me parece de verdad un trabajo muy, muy, muy interesante. Gracias. Y que la verdad tiene, vaya, no tiene desperdicio, y al contrario, creo que tiene mucho para discutir todavía. Ojalá que el público pues quiera participar. Creo que hay muchas cosas que podríamos decir, ¿no? Y particularmente hablando de los alumnos que decía yo en un momento, que ellos se lleven la reflexión de lo que significa la política pública, por un lado, la política económica, y por otro lado, la política urbana, ¿no? Cómo da lugar a diferentes consecuencias, ¿no? Por hacer o por no hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente felicito al maestro Rafa y pues, digamos, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, para todos los que nos acompañan, abriremos una sesión de preguntas y respuestas. Para eso les pedimos, Zoom tiene la función de levantar una mano, y entonces yo de ese modo les puedo ir habilitando el micrófono. Por lo pronto, el doctor Carlos Bustamante nos ha pedido la palabra, entonces le paso la palabra y me quedo atento al resto de las manitas que se van levantando. Muchas gracias, Armando. Felicito enormemente y de manera muy entusiasta a Rafael y a Roberto, tanto por la exposición analítica de su tesis de doctorado de Rafael, como a los comentarios que me parecieron muy acertados y además muy invitadores, ¿no? Para las reflexiones. Yo quisiera hacer los siguientes comentarios. Cuando, Rafael, te hablas de gobernanza, yo hasta donde tenía entendido, la gobernanza se establece, digamos, considerando quienes tienen prácticamente el poder para regular o para conciliar los intereses, ya sea económicos como sociales y políticos de los agentes sociales, ¿no? Entonces, en este sentido, como bien también lo remarcaba Roberto, el papel del Estado ha quedado prácticamente al margen dentro de este modelo globalizador y del libre mercado, en donde los actores económicos prácticamente ocupan ya también mucho del liderazgo político, como también lo decía Rafael, y el Estado solamente se convierte en un elemento facilitador, ¿no? Que igual también lo remarcaba Roberto. Pero, digamos, mi reflexión iría un poquito más adelante, porque me da la impresión, Rafael, que si bien es cierto que haces un trabajo muy exhaustivo y además muy interesante de cómo se ha ido haciendo cada vez más intrincado las redes de suministro y de distribución para el abasto al menudeo, pero digamos, no se entiende todavía muy bien cómo es que se establecen precisamente esos empoderamientos de los agentes que ahorita están liderando el mercado tanto de aprovisionamiento como de distribución, ¿no? Por otro lado, digamos, ¿cuáles son las formas en que operan en términos de concertar con los productores en el medio rural para ellos, digamos, con esa riqueza
y abundancia de capital poder construir elementos logísticos y lograr apoderarse del mercado, en pocas palabras, ¿no? Pero dentro de esa misma reflexión, también me surge a mí la pregunta de cómo es que, por ejemplo, la antigua central de abastos, que era el mercado de la Merced, como lo recordó Roberto, cómo después se reconvierte en la central de abasto de Iztapalapa y que aún a la fecha, digamos, las relaciones que se han establecido, las relaciones tanto de poder económico y también logístico que la misma central de abastos de Iztapalapa ha tenido para redistribuir también las mercancías que ellos reciben, ¿no? Porque yo, digamos, tengo entendido y además con algunos exploraciones de carácter empírico que yo he realizado, de que muchos de los actores de la central de abasto ya también forman parte de estos centros de distribución. ¿Sí? O sea que el diagrama no nada más es de izquierda a derecha, sino también hay un alto grado de recomposición de la central de abasto hacia el resto, ¿no? De tal manera que por eso, esa es una de las razones por qué la central de abastos no ha perdido una preponderancia importante en la Ciudad de México, ¿no? En la integración inclusive de algunas otras subcentrales de abasto en la zona metropolitana del Estado de México y de inclusive hasta de Morelos, ¿no? Entonces, sería muy interesante saber también cómo es que digamos, los agentes económicos dentro de la central de abastos también de alguna manera tienen participación en esta dinámica de distribución. Porque hasta ahorita, no, tal vez por tiempo, Rafael, no nos has explicado, digamos, dónde están ubicados o dónde se conforman y quiénes son estos principales operadores de las nuevas centrales de distribución, ¿no? Hasta ahorita podemos identificar en las grandes tiendas al menudeo como Walmart, que es la más importante, pero ella es parte de estos mismos centros de distribución. Yo entiendo que sí, ¿sí? Precisamente por esa capacidad logística, o hasta qué grado estos centros de distribución también es una mezcla, una red integradora de estas grandes cadenas de minoristas, ¿no? Yo lo he estudiado, por ejemplo, en gran parte en el caso de Gran Bretaña, y muchos de estos grandes tiendas minoristas son las que de alguna manera distribuyen también a las tiendas locales de barrio, ¿no? Y en algunos casos hasta a los productores de los mercados en vía pública. En fin, son unas dinámicas bastante intrincadas, pero digamos, dentro de todo esto, y dado que tú le diste un buen énfasis inicial a la cuestión de la gobernanza, digamos, ¿cuáles serían los campos todavía de acción para el Estado mexicano para retomar algo de lo que ha perdido por 35 años, ¿no? Y nuevamente, digamos, quisiera yo que se recalcara también el papel de la central de abastos, de cómo se ha recompuesto para lograr todavía tener un grado preponderante dentro del mercado tradicional para abastecer tanto a tianguis, ¿no? En vía pública, en toda la zona metropolitana, no solo en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México, perdón, o en los mercados públicos delegacionales ahora de alcaldías, ¿no? O sea, es todavía un sector muy importante que estaría bien explorar si es que tienes tiempo, Rafael, pero sobre todo me parece que es muy importante tu trabajo, se complementa mucho con el que ayer escuchamos de Felipe Torres y de
y de Agustín, y que pues yo creo que te felicito porque vas por buen camino, y también felicito a Roberto por todos estos comentarios tan importantes que son realmente, invitan a muchas reflexiones y a muchas más investigaciones en este ramo. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor. Maestro Olmos, yo pienso que podría ir respondiendo de uno en uno. Ok. No hay tantas preguntas Ok. todavía. Bueno, empiezo, voy a tratar de dar respuesta a las inquietudes del doctor Carlos Bustamante. Empezaría de atrás hacia el principio, ¿no? Bueno, el último planteamiento mencionaba usted cuáles serían los campos de acción para una nueva participación del Estado en el abasto alimentario. Por supuesto, es una pregunta muy pertinente en términos de lo que había antes y de lo que tenemos ahora, ¿no? Me parece que la participación del abasto, del Estado en el abasto es muy importante y se necesita volver a dar un impulso en términos de los procesos de regulación que pudieran emerger precisamente desde el propio Estado, ¿no? Desde los gobernadores de los estados, de las entidades federativas, como a nivel nacional o incluso a nivel local, ¿no? ¿Qué es lo que yo veo en este momento, ¿no? Sobre todo si lo establecemos a una escala más local, hay algunas demarcaciones, en este caso alcaldías, que han tenido cierta preocupación en términos del abasto y han implementado diferentes programas de acercamiento, ¿no? De productores, de comercializadores hacia colonias, sobre todo populares. Me parece que es una respuesta adecuada, oportuna para los tiempos que se están viviendo, pero no permite resolver dar una resolución importante o definitiva a esta situación en la que gran parte de los alimentos se están transitando por el canal moderno. Por ejemplo, en el caso de la delegación Iztapalapa, que ha sido, en términos de lo que yo he revisado, ha implementado diferentes medidas en ese sentido. Una de ellas tiene que ver con la entrega de vales a la población en estado de vulnerabilidad, ¿no? Y que está inscrita en el padrón del ICONSA, ha entregado vales para poder cambiar por alimentos en tiendas y mercados públicos. Esa es una estrategia que hasta la fecha se sigue manteniendo, y la otra tiene que ver con la entrega de despensas, ¿no? También, sobre todo para se basa en los padrones de alumnos inscritos en escuelas primarias, ¿no? Puede resultar una observación en ese sentido que puede ser medidas paliativas, sin embargo, pues le permiten, ¿no? Está permitido, ¿no?, que el Estado pueda participar en ese sentido. No tenemos hasta este momento definida una política pública a nivel nacional, ¿no?, que permita recuperar la incidencia del Estado en el abasto alimentario como sí lo teníamos hasta finales de los años 80, ¿no? No tenemos ese interés de poder dar un proceso más amplio, regulatorio, de apoyo a la comercialización, ¿no?, con empresas grandes como lo eran en ese entonces con Conasup, ¿no? En términos de la siguiente inquietud, que tiene que ver con los centros de distribución, que son, no solamente, si lo entendí bien, en otros países no solamente están integrados totalmente a una cadena comercial, sino permiten incluso la distribución a el sistema tradicional, es decir, a comercializadores de escala pequeña en términos del comercio al menudeo. Yo lo que he revisado hasta este momento es que no existe ese formato en el caso de nuestro país. Regularmente son centros de distribución totalmente ligados a la empresa, eso sí, bajo diferentes esquemas de subrogación. Hay casos en los que los centros de distribución no le pertenecen para nada a Walmart, por poner un ejemplo, a Chedraui, y solamente o subrogan tanto desde los procedimientos logísticos, ¿no?, como el reparto,
evidentemente también pagan por la renta del inmueble, etcétera, ¿no? Son diferentes esquemas que se van diferenciando en términos de la propiedad o no del mismo inmueble. Hay tiendas que evidentemente tienen su propio centro de distribución, les pertenece tanto el terreno como la propia infraestructura, se hacen cargo de los procesos logísticos, pero hay veces en que subarrendan todo, ¿no? Entonces, pero en el caso de una conexión con el canal minorista tradicional, esa sí yo no lo he encontrado en ningún lado que aplique para el caso de México, ¿no? En el papel de la SEDA como redistribuidor de mercancías y que ha permitido potencializar nuevamente su papel, estoy totalmente de acuerdo con usted. A partir de mi trabajo de campo, sinceramente yo llegué con la idea de que el papel de la SEDA estaba decayendo, ¿no? Y cuando uno empieza a entrevistar a comercializadores, ¿no? A los participantes del abasto o mayoristas, uno se da cuenta que realmente siguen conectadas esos grandes distribuidores con las tiendas de autoservicio y de una manera muy, muy, muy intensa, muy afín en términos de los intereses que persiguen cada uno. Por supuesto que están ahí presentes. Y también en este punto también usted comentaba que el papel de la central de abasto, que ha potencializado su papel a través de la redistribución de alimentos hacia otros centros de distribución. Por supuesto que sigue habiendo esa parte. En este caso no ahondaría yo en el tema, no entra dentro del tema de mi tesis. Sin embargo, siempre ha existido esa reexpedición de alimentos de la central de abasto, ¿no? de la Ciudad de México, ubicada en Iztapalapa, hacia otras centrales de abasto como, no sé, las más cercanas, la de Ecatepec, etcétera, ¿no? Hacia otras, sobre todo del sur-sureste, que cuentan con menor infraestructura, ¿sí? Para poder realizar un comercio más intenso, ¿no? O sea, hay muchas, es cierto lo que usted dice, hay muchos mayoristas en otras tiendas de autoservicio que dependen de los productos y de los precios que se emiten desde la central de abasto de Iztapalapa. ¿Cuáles son las formas en las que operan en el medio rural? También escapa dentro de los objetivos de mi investigación. En algún momento comentaba que trato de indagar acerca de la cadena de abasto, pero principalmente en la parte del abastecimiento y de la comercialización, sobre todo en ese vínculo, ¿no? Con los grandes mayoristas de la central de abasto y sobre todo hacia enfrente de la cadena, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Sí es cierto. Lo que yo muestro son esquemas generales. Evidentemente los esquemas se vuelven mucho más complejos dependiendo de la información que uno quiera indagar, ¿no? Por poner un ejemplo solamente, cuando yo hablo de los mecanismos de abastecimiento hortofrutícola en la central de abasto, ese esquema se vuelve mucho más complejo cuando vemos que no solamente son intermediarios entre la tienda de autoservicio y los mayoristas de la central. Estamos hablando también de otro tipo de intermediarios o prestadores de servicios que operan dentro de la central, ¿no? Como, por ejemplo, operadores logísticos, de transporte, etcétera, ¿no? Son diferentes los actores que se ven involucrados y que, bueno, enriquecen mucho más el análisis y la complejidad de este tema. ¿Cómo se establece el empoderamiento del cual yo hablo? Sí, lo trabajo precisamente en el capítulo 1, solamente quise hacer un breve resumen de lo que es el capítulo 1. Para ello, evidentemente, me baso haciendo un análisis, una interpretación desde mi perspectiva, para el abasto alimentario y los actores que participan en términos de la gobernanza, pero también en términos de lo que habla Rogério Hasbert, un geógrafo brasileño, en términos de cómo se territorializan los intereses de los diferentes actores, ¿no? Y entonces hablamos de diferentes procesos de territorialización, reterritorialización, entre otros conceptos. Pues por el momento
sería lo que podría reaccionar en términos de sus muy oportunas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra a Alexis Barrios Sotelo. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? ¿Te escuchas? Sí, buenas tardes. Ok. Gracias. Mi problema, bueno, mi pregunta es, permítame tantito, Claro que sí. es sobre si cree que este problema del abasto alimentario en manos de grandes empresas y la pérdida de participación por parte del gobierno en este tema se pueda considerar como una de las consecuencias laterales que trae el crecimiento de la ciudad y su paso a ser una estructura policéntrica, donde el gobierno ya no tiene la capacidad o el alcance de abastecer a todo el territorio y por eso le da ese trabajo a las empresas. Okay. Bueno, como tal no le da el trabajo a las empresas. Sin embargo, las grandes tiendas de autoservicio, por supuesto que aprovechan esas subcentralidades a lo largo a lo largo y ancho de la zona metropolitana, ¿no? Evidentemente, esto también tiene que ver con los alcances del sistema tradicional que no permiten una cobertura amplia, ¿no? Y resultado de ello es un encarecimiento en el precio de los productos, ¿no? Cuando nos damos cuenta que resulta muy complicado, ¿no? Llevar infraestructura de abasto, por ejemplo, mercados públicos, crear infraestructura de abasto como mercados públicos, ¿no? O en el sentido también de los actores que participan, pues resulta mucho más caro desplazar un alimento dentro de la misma delegación Iztapalapa, resulta más barato distribuirlo al interior de la misma delegación Iztapalapa, donde se encuentra la central de abasto, a desplazarlo, por ejemplo, a otras demarcaciones, ¿no? Vamos a suponer Milpalta, Álvaro Obregón, etcétera, Naucalpan, etcétera. Por supuesto que es lo que más o menos hemos comentado en este espacio, de que es importante el papel del Estado, ¿no? Y se necesita una mayor regulación para dichas empresas. Regularmente uno, cuando empieza a revisar la literatura existente, muchas de las regulaciones tienen que ver más, por poner un ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, algunas de esas regulaciones tienen que ver o están más preocupadas por cómo abastecer, ¿no? De manera más eficiente a dichas empresas o cómo permitir o no el paso, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de la ubicación de sus tiendas en centros históricos. Entonces, estamos viendo, ¿no? En este momento que es importante la participación del Estado, nuevamente retomarlo, su papel en términos de regulación, de leyes, etcétera, tal vez no al nivel de lo que teníamos hasta antes de los años 80, pero sí evitar y regular esta preponderancia que actualmente tienen las tiendas de autoservicio, ¿no? Porque evidentemente están ligadas a grandes empresas productoras de semillas, por ejemplo, ¿no? Que establecen, o mejor dicho, que crean productos basados en una agricultura intensiva de monocultivos y que evidentemente también eso crea otros problemas, como bien lo decía y relacionaba el doctor Bustamante, con problemas de alimentación, ¿no? Que tiene que ver con temas que trabajan otros compañeros de nuestra misma unidad. Muchas gracias. El doctor Roberto Ramírez quiere otros comentarios. Sí, básicamente ahorita que comentábamos todo esto, las intervenciones que hizo el doctor Bustamante, me lleva a hacer una pregunta para Rafa, que una vez que tuvo oportunidad de revisar el trabajo, bueno, donde él habla de los, digamos, de esta transición de los sistemas, creo que él ya tiene elementos muy interesantes para posiblemente, digo yo, establecer algún escenario futuro. Entonces, esa es la pregunta para Rafa. ¿Cómo ve el sistema de abasto alimentario de la Ciudad de México y su zona metropolitana
vamos a decir en 5, en 10 años, no sé, en algún otro horizonte. Yo creo que siempre es importante en los trabajos, y esto pues lo digo un poco porque también, a lo mejor por deformación profesional, o sea, porque realmente mis líneas tienen mucho que ver con la prospectiva. Yo creo que aquí los elementos que Rafa ha expuesto son muy buenos y yo creo que permitirían ya, digamos, establecer alguna especie de análisis de escenario futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo ve él esto? ¿Cómo ves, Rafa, qué va a pasar, digamos, con esta transición y con la no intervención casi, ¿no? del gobierno? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podríamos describir el sistema de abasto en algunos años más? Esa sería la pregunta en concreto. Gracias. Ok, muy interesante y muy... dura la pregunta. Digo, hay que ser cuidadosos con una pregunta así porque evidentemente lo que tenemos es, y lo que se ha visto en los últimos años es precisamente que ha habido ¿cómo decirlo? Un avance muy fuerte en términos del sistema de abasto moderno, ¿no? Ha habido una cobertura mucho más amplia, ¿no? Lo que mencionábamos, ¿no? O sea, dos datos. Ahora son ellos los que están moviendo alimentos, ¿no? Una gran cantidad de alimentos, más del 60%, de acuerdo a diferentes autores, y están moviendo una gran cantidad de alimentos, y que este proceso en nuestro país fue muy rápido, ¿no? En un máximo de 20 años se consolidó algo que precisamente en sus países de origen, ¿no? Tardó 50 años. ¿Cómo proyectar esta situación? Me resulta un poco difícil dar una respuesta a tu pregunta, ¿no? Yo veo todavía la convivencia en este momento y a lo mejor en la próxima década, las próximas 2 décadas no más, la convivencia de los sistemas de abasto, ¿no? De hecho, hay veces que uno va al tianguis y el tianguis se pone al lado de la tienda de autoservicio, ¿no? O sea, ¿cómo explica uno esas contradicciones, ¿no? En términos de la competencia entre un sistema y otro, ¿no? Y que vaya, la gente compra en los dos lados, ¿no? O la gente se especializa y considera que el canal moderno es el mejor, donde puede obtener alimentos inocuos, ¿no? De mayor calidad, etcétera, ¿no? Esa convivencia que todavía yo veo en las próximas 2 décadas, pues permite plantear, sobre todo en un escenario como el actual, una urgente necesidad de regulación por parte del Estado, ¿no? Limitar los alcances de las tiendas de autoservicio en términos espaciales, ¿no? Dónde pueden entrar y dónde no pueden entrar, pero también una participación en la que ellas oferten al menos una parte, un 20% de sus productos que sean de oferta local, ¿no? De producción local. Entonces sí, reitero, tu pregunta es muy, 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 muy buena, ¿no? Me resultaría difícil responder cómo lo vería, por ejemplo, en el 2050, 2070, ¿no? Sin embargo, ya en este momento se muestran esas situaciones de urgencia, ¿no? En términos de regulación, en términos del tipo de productos que están vendiendo, ¿no? Y en términos de cómo se caracteriza a esos lugares, ¿no? Reitero, y a lo mejor tiene que ver lo que voy a decir con tu pregunta. Si ustedes se dieron cuenta, más o menos como de abril a junio, al sistema de distribución tradicional, hablemos de los tianguis, los descansaron, ¿no? En el contexto de la pandemia. Entonces eso refuerza, creo que no se ha dado cuenta el gobierno de que refuerza, ¿no? El papel hegemónico que de por sí ya tiene el canal moderno, ¿no? Y que ya se ha escuchado que va a suceder lo mismo, al menos en el mes de diciembre, ¿no? Que van a volver a prohibir la instalación de tianguis. Entonces sí habría que considerar esa parte, ¿no? Porque eso podría tener la mala percepción de que la inocuidad, ¿no? En los tianguis es inadecuada, ¿no? Y que entonces es adecuado comprar en el canal moderno. Sí, habría otras aristas que están relacionadas, pero bueno, me permito comentar en ese sentido. Gracias.
¿No tenemos alguna otra pregunta de los participantes? ¿No se animan? Se animaron. Muy Sí. bien. Esther González, te doy la palabra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, yo tengo una duda sobre, bueno, usted nos mostró la reorganización del sistema de, de ese sistema donde hay una intermediación, ¿no?, de la distribución de las mercancías o de los alimentos. Y bueno, el coronavirus nos ha mostrado, como ya usted también mencionó, sobre el tianguis, ¿no?, de que ya no permiten que se ponga o de que haya menor concentración de personas en un solo espacio. Esto también nos ha permitido ver que se pueden realizar compras por medio del Internet, también usted lo menciona en su exposición, pues en las distintas cadenas o en pequeñas tiendas, ¿no? Mi pregunta va sobre si usted cree que en un futuro cercano hay un desplazamiento, o tal vez no un desplazamiento, pero si haya un aumento brusco de las transacciones de compra por Internet, y también si va a haber una eliminación de esta intermediación que se construyó históricamente. Porque si se puede comprar directamente en la tienda, entonces solamente el servicio, bueno, yo así lo visualizo, que el servicio de paquetería sería el único, pues, intermediario, y ya no habría como un sistema de distribución. Bueno, al menos, es lo que creo. Entonces mi pregunta es ¿qué opina usted? Si va a desaparecer como esta intermediación o no está desapareciendo, y el papel de las transacciones electrónicas. Muy interesante. Permíteme tantito. Son preguntas muy interesantes. Para su respuesta tiene que ver con muchos aspectos, ¿no? En términos de desaparición de la intermediación, no entendí muy bien a cuál te referías, si la mayorista, ¿no? Y a lo mejor puedo hacer un comentario en los dos sentidos, en términos de la desaparición de la intermediación al mayoreo, que yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil en términos de este papel del cual ya hablábamos, en el cual la central de abasto, hablando del caso concreto de la central de abasto de Iztapalapa, ¿no?, ha remontado su fuerza al vincularse con actores, con grandes actores empresariales, ¿no? Tenemos una variedad de mayoristas en la central, desde los que pueden tener relaciones de tú a tú con las tiendas de autoservicio, hasta los intermediarios que se vinculan con las regiones productoras, pero no tienen la capacidad económica ni logística, ¿no?, ni para vincularse a las tiendas de autoservicio, y tampoco para ofrecer precios competitivos, porque dependen de los grandes productores, ¿no? En términos de una eliminación de intermediación a nivel de comercio al por menor, sinceramente me hiciste recordar, ¿no? Y también está relacionado con tu siguiente cuestionamiento, me hiciste recordar el papel de los circuitos cortos de comercialización, ¿no? Precisamente uno de los objetivos de este tipo de sistema de abasto, ¿no?, basado en circuitos cortos, trata de eliminar el papel de la intermediación, precisamente para poder establecer relaciones más igualitarias entre productores y consumidores. Y eso sí es un objetivo fundamental de estas organizaciones sociales, grupos de productores o grupos de consumidores que por supuesto también tenemos en México, y bueno, que surgieron en otros países, pero que también se han replicado en nuestro país. Entonces, no sabía a cuál te referías, pero bueno, ahí hay una intervención en términos de la intermediación a nivel mayorista, como para cadenas y circuitos cortos. En el papel de las transacciones electrónicas, por supuesto que resulta, como a muchos nos ha llamado la atención, tanto del doctor Roberto Ramírez, mi comentarista, del doctor Bustamante, las transacciones electrónicas, pues en el contexto de la pandemia se han posicionado como un canal demasiado importante que ha permitido compensar las pérdidas que en las tiendas en físico han tenido las grandes empresas.
Por supuesto que el comercio electrónico no es exclusivo para ellas, sino también que a escala más local se ha potenciado el comercio de alimentos por esta vía, ¿no? Solamente para tener un dato, algunas consultorías hablan que el comercio electrónico, en datos muy conservadores, consideran que el comercio electrónico en el primer semestre ahorita tengo el dato aquí, aumentó un 30% en la primera mitad del 2020. Otras fuentes lo sitúan a que, por ejemplo, empresas como Walmart cumplieron durante la pandemia sus metas de comercio electrónico de todo el año durante los primeros meses de la pandemia. Entonces, pues este vínculo informacional indirecto, que sin embargo permite transacciones concretas, pues es un canal que han sobre todo sabido explotar las grandes tiendas de autoservicio porque ya estaban, no digamos que preparadas, pero sí ya tenían experiencia en ese sentido, ¿no? Pues es mi comentario. ¿Alguno más? Bueno, yo tengo una duda, entonces paso a... Dejo de ser moderador y paso a ser participante. A mí me gustó mucho tu trabajo, me parece muy interesante. Gracias. No es tan común leer digamos, este enfoque desde la economía, digamos, o como economista es un cambio, ¿no? Leer el enfoque es muy interesante, pero en cambio no me puedo sacar los lentes ¿no? Como de la deformación, y entonces rápido pensaba, mientras lo leía, tú hablabas digamos, de la integridad del proceso del abasto, ¿no? Y entonces, en realidad reconoces que comienza en la producción, ¿no? Lo mismo cuando retomas un poco las cadenas globales de valor. Entonces, bueno, la pregunta es, en esta transformación que miras del sistema de abasto y cómo el sistema de abasto moderno, digamos, ha logrado centralizar pues sí, el mercado de alimentos en la zona metropolitana, al mismo tiempo creo que ha desplazado no solo las otras formas, digamos, pre-90 que identificas de abasto, sino de producción, ¿no? Y entonces eso también tiene un cambio en la composición del espacio. Y al mismo tiempo abre, digamos, no como la ley económica de que la oferta crea su propia demanda, pero, digamos, competitivamente, sí es más fácil acercarte a productos alimentarios en una zona que anteriormente sería agrícola o semiagrícola o de autoabasto, autoconsumo. Sí es más barato acercarse a alguna zona de distribución por efecto del mercado, digamos, dejas de producir. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué relación miras, o si es que la has podido mirar, entre el desarrollo de este sistema moderno de abasto con digamos, el freno del sistema de producción local, ¿no? Estoy pensando muy preocupado en la realidad que nos topamos con el coronavirus, de que se llegó a hablar de que casi el 80% de la canasta alimentaria se importa, ¿no? Y digamos, se importa a través de estos mecanismos que tú muy bien nos has descrito, pero al mismo tiempo este desarrollo ha limitado la producción local o la producción nacional, ¿no? Entonces, bueno, esa es la pregunta. Tal vez está fuera del tema, pero pues si no la preguntaba ahora iba a ser difícil en otro momento. Claro. Mira, yo creo que tiene que ver con el sistema de precios que rigen en las tiendas de autoservicio, ¿no? Como regularmente la tendencia es hacia el abatimiento de costos. Regularmente, evidentemente, estos actores se vinculan a otros actores, ¿no? Productivos o comercializadores que estén en la misma sintonía, permíteme decirlo así. Entonces, como la lógica es abatir costos, ¿no? Regularmente se vinculan con grandes productores, ¿no?
que evidentemente están relacionados con paquetes tecnológicos, ¿no? Y con grandes distribuidores ya especializados, muy altamente especializados en la distribución de alimentos. Yo lo vería, trataría de dar una respuesta muy, muy limitada en ese sentido, ¿no? A lo que me preguntas, pero veo esa relación, ¿no? O sea, ¿cómo relacionar la disminución de la producción local con el auge del sistema moderno? Pues tiene que ver con eso, ¿no? Que las escalas también, las escalas de abastecimiento, se han aumentado porque se han reducido en gran medida los costos de importación, los costos de transacción, han tenido una disminución a la baja. Y fíjate que ahorita que lo mencionas, ahorita perdí el cuadro, pero un cuadrito que nos hablaba precisamente de cómo se han abatido los costos en términos de la transportación marítima a nivel internacional, ¿no? Y eso, por supuesto, que permite, en una ilógica del mercado, ¿no? Comprar o importar manzanas y frutas finas desde Washington, en Estados Unidos, en vez de comprar la manzana de Zacatlán o tener llenos nuestros refrigeradores de manzana de Chihuahua, ¿no? Por poner un ejemplo, o algunos casos de irracionalidad también económica en la cual estamos comprando jitomate importado de cualquier otro país, ¿no? A estar comprando el que tenemos aquí en el sur del Distrito Federal, en Naucalpan, que en Naucalpan, Morelos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no Naucalpan, el del Estado de México, también hay un municipio, o Tlayacapan, si no me recuerdo el nombre de los municipios, ¿no? En el norte del estado de Morelos, ¿no? Entonces, esas irracionalidades pues también responden a o están relacionadas, ¿no? Con lo que mencionabas, muy, muy, muy interesante, ¿no? De la disminución de la producción local, ¿no? Y el avance del sistema de abasto moderno. Sí, muchas gracias. Tenemos un mensaje de Eulalia Peña, pero Eulalia, también te podemos abrir el micrófono si quieres. Ella nos dice: muchas felicidades, Rafa, es un tema muy importante en esta transformación en la estructura de abasto y comercialización de alimentos, que al igual que a otros sectores se ha visto presionado por la pandemia, lo que acelera los cambios. Bueno, te voy a dar la palabra, Eulalia. Aunque bueno, no sé. Sí, ya. Listo. Sí, felicito mucho a Rafa porque, bueno, esta investigación que está haciendo la considero muy importante, sobre todo porque es la cuestión de abasto alimentario, que finalmente este desarrollo tecnológico acarrea cambios en esta estructura de la distribución de alimentos, que también al mismo tiempo abre esa brecha entre digamos, las transnacionales o los grandes comercios, mientras que a nivel de mercado interno, pues también se ven reducidos, ¿no? Dentro de esta estructura. Entonces, como que siento que la investigación da para mucho y es muy importante. Felicidades, Rafa. Muchas gracias, Lala. Sí. Un abrazo. Igual, gracias, sí. Bueno, ¿alguien más quisiera comentar algo? Pues, maestro, si quisiera concluir con algunas ideas, completar otras, y con eso pasaría después la palabra a la doctora Eufemia para concluir nuestras actividades. Ok. Bueno, de entrada agradezco mucho sus comentarios, agradezco mucho su atención y la invitación que nos hicieron al doctor Roberto como a mí. También agradezco el quórum que hubo, la invitación que el doctor Roberto le hizo a sus alumnos. Son bienvenidas, son muy interesantes, fueron muy interesantes sus preguntas, ¿no? Aquí me gustaría solamente hacer un comentario.
yo lo que muestro en este momento, porque es todo un mundo de información, lo que mostré en mi exposición, tiene que ver con el sistema moderno, pero en su vertiente de autoservicios, ¿no? Si quisiéramos sumar los establecimientos relacionados con las tiendas de conveniencia, pues prácticamente estamos hablando también estamos hablando del sector moderno, ¿no? En formatos más pequeños, pero que tienen una agresiva campaña en términos de su localización a lo largo y ancho de las ciudades y zonas metropolitanas. Son formatos demasiado agresivos, igual que las tiendas de autoservicio que tienden a desaparecer a los pequeños comercios alrededor suyo, ¿no? Las tiendas como Oxxo, 7-Eleven, estos negocios del Grupo Salinas como Superprecio y Neto, tiendas 3B, etcétera, también mantienen una campaña territorial, económica y logística que sí evidencia cambios muy fuertes en términos del sistema de abasto. Y sobre todo cuando lo relacionamos nuevamente, sale a colación el tema del tipo de alimentación al que se vincula, ¿no? Con alimentos ultraprocesados, bebidas gaseosas, frituras, etcétera, que pues, evidentemente tienen un contenido calórico de muy mala calidad, muy alto y de mala calidad. Entonces digo, hay afortunadamente siempre en estos temas, en cualquier tema, ¿no? Y sobre todo en los que nos interesan, siempre quedan vetas por explotar, ¿no? Para uno mismo que ya está familiarizado con el tema o para otros colegas y alumnos que quieran indagar sobre este tema, ¿no? Les agradezco por mi parte mucho a nuestras autoridades la invitación y por supuesto a la doctora Eufemia y a usted, maestro, por la invitación que me hicieron. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Eufemia. No se escucha. El micrófono. Está apagado el micrófono. A ver. Listo, ya está abierto. No. Está abierto el micrófono, pero no logramos escucharte. Qué raro. A ver, voy a lo mejor mutearlo y luego desmutearlo otra vez. A ver si... Armando, posiblemente la salida de su micro de la doctora Eufemia se está yendo por otro canal. Si lo puede cambiar. Ya. Creo que ya. Adelante, doctora. O si puede desconectarlos. Si tratas de desconectarlo, con suerte jala el de la webcam. Bueno, en todo caso, me puedo atrever yo a concluir. En realidad, lo que hacemos en la conclusión es agradecerles mucho. Entonces, pues agradecemos primero que el doctor Rafa hubiera aceptado. Y los comentarios del doctor Roberto nos nutren mucho la comprensión de su trabajo y nutren mucho pues digamos que el instituto siga autorreconociéndose, ¿no? Que sigamos mirando los trabajos que se realizan en las distintas unidades. El ciclo, esta es la tercera mesa y digamos vamos a seguir con otras 3 mesas, me parece. Entonces, bueno, estaremos enviándoles las siguientes invitaciones para las siguientes mesas. Y por lo pronto, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que asistieron. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos y hasta luego también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Roberto.